El humilde trabajador resulta ser heredero de 500 millones de dólares. Esperanza, el hombre que llamamos pobretón acaba de comprar nuestra empresa. Papá, por favor no vengas a mi boda. Las palabras resonaban en la mente de Roberto Hernández mientras se ajustaba por 10ª vez la corbata frente al espejo agrietado de su pequeño cuarto. Sus manos temblaron tanto que casi no pudo hacer el nudo. No porque estuviera nervioso por la ceremonia. No, temblaba de rabia contenida, de dolor, de una humillación tan profunda que le carcomía las entrañas como ácido. Su propia hija. Su María. La niña que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, que había acunado durante las tormentas, que había consolado cuando otros niños se burlaban de sus zapatos rotos en la escuela. Esa misma María le había dicho, 3 días atrás, con lágrimas en los ojos pero con voz firme: papá, por favor no vengas a mi boda. Los padres de Alejandro, ellos van a pagar todo. Van a estar todos sus amigos ricos, la alta sociedad. No quiero que te sientas mal, que te sientas fuera de lugar. Roberto había sentido como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho y lo hubieran girado lentamente. ¿Te avergüenzas de mí, mija? No. Había gritado ella. Nunca me avergonzaría de ti. Pero es que, tú no entiendes cómo es esa gente, papá. Cómo hablan, cómo juzgan. No quiero que sufras. Mentira. Roberto lo sabía. María se avergonzaba. No de él como persona, sino de lo que él representaba en ese mundo de lujos al que ahora pertenecía. Y lo peor de todo era que Roberto no podía culparla. Él mismo se avergonzaba cada vez que se veía al espejo, pero aquí estaba, vistiéndose con su único traje, el mismo que había usado para el funeral de Elena hace 3 años, porque había algo que María no entendía: un padre no falta a la boda de su hija. No importa cuánto duela. No importa cuánto le cueste. Un padre está ahí, aunque el mundo se venga abajo. Roberto se miró una última vez en el espejo. 52 años, pero parecía de 60. Su cabello, completamente gris desde la muerte de Elena, estaba peinado hacia atrás con gel barato. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo duro, mostraba cada una de las noches sin dormir, cada una de las preocupaciones que había cargado solo durante tantos años. Sus ojos, que una vez fueron vivaces y llenos de sueños, ahora parecían 2 pozos profundos de cansancio. El traje le quedaba grande. Lo había comprado de segunda mano hace 10 años, cuando pesaba 15 kilos más. Ahora colgaba de sus hombros como una cortina mal colgada. La camisa blanca tenía un pequeño agujero cerca del cuello que había tratado de disimular con hilo blanco, pero aún se notaba si uno miraba de cerca. Los zapatos. Dios, los zapatos eran una tragedia. Negros, pero tan gastados que el cuero original se había convertido en una superficie irregular de parches y grietas. Las suelas estaban tan delgadas que podía sentir cada piedra del pavimento cuando caminaba, pero eran los únicos que tenía. Roberto tomó el pequeño sobre blanco que descansaba sobre la cómoda. Adentro había 3,000 pesos. Todo lo que había podido ahorrar en los últimos 6 meses para el regalo de bodas de su hija. Sabía que era ridículo. Los otros invitados probablemente darían 10 veces esa cantidad sin pestañear, pero esos 3,000 pesos representaban 3 meses de comer solo arroz y frijoles. 3 meses de caminar 2 horas al trabajo para ahorrar el pasaje del autobús. 3 meses de no comprar ni un refresco, ni un dulce, ni nada que no fuera absolutamente esencial. ¿Ya te vas, papá? Roberto se volteó hacia la puerta. Miguel, su hijo de 18 años, estaba recargado en el marco, vestido con jeans y una camiseta limpia pero remendada. A sus 18 años, Miguel tenía la complexión de un hombre de 30. Trabajaba con Roberto en la construcción desde que cumplió 16, cargando costales de cemento que pesaban más que él, mezclando concreto bajo el sol despiadado, haciendo el trabajo que otros hombres se negaban a hacer. Sí, mi hijo. La ceremonia es a las 5. Miguel se acercó y le arregló la corbata con manos expertas. A pesar de su juventud, tenía una seriedad en los ojos que no correspondía a su edad. ¿Seguro que quieres ir? Ya sabes cómo es esa gente. Roberto suspiró profundamente. ¿Es la boda de tu hermana, Miguel? Por supuesto que voy a ir, pero ella misma te dijo que... No importa lo que me haya dicho, interrumpió Roberto, su voz más dura de lo que pretendía. Soy su padre. Estuve ahí cuando dio sus primeros pasos, cuando dijo sus primeras palabras, cuando se graduó de la preparatoria, cuando entró a la universidad. No voy a faltar al día más importante de su vida porque unos ricos me vean feo. Miguel asintió lentamente. Entendía. A diferencia de María, Miguel nunca había olvidado de dónde venía.
Nunca había sentido vergüenza de las manos callosas de su padre o de la casa pequeña donde vivía. Tal vez porque él había estado ahí durante los peores momentos. Había visto a Roberto llorar en silencio cuando creía que nadie lo veía. Había visto cómo su padre se levantaba a las 4 de la mañana, incluso cuando estaba enfermo, para ir a trabajar. Había visto cómo Roberto se saltaba comidas para que sus hijos tuvieran suficiente que comer. ¿Quieres que te acompañe? Roberto negó con la cabeza. No, mi hijo. Tú cuida a Sofía. No quiero que esté sola. Sofía era la menor, de 14 años. La única que aún conservaba algo de la inocencia de la infancia. La única que todavía corría a abrazar a Roberto cuando llegaba del trabajo, sin importar que estuviera cubierto de polvo y sudor. La única que aún le decía papi en lugar de papá, con esa formalidad incómoda que había adoptado María desde que conoció a Alejandro. Roberto salió de la casa y comenzó a caminar hacia la parada del autobús. Su barrio era un laberinto de calles sin pavimentar y casas de interés social que habían sido construidas con materiales baratos hace 20 años. Ahora, la mayoría mostraban signos de deterioro, pintura descarapelada, techos con goteras, ventanas rotas reparadas con cartón y cinta adhesiva. Pero era su hogar. El único hogar que había podido darles a sus hijos después de vender todo lo que tenía para pagar el tratamiento de Elena. El viaje en autobús tomó 2 horas. 2 horas de estar sentado en un asiento incómodo, respirando el aire viciado del transporte público, mientras veía por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente de barrios pobres a colonias de clase media, y finalmente a las zonas residenciales donde vivía la gente con dinero. Casas enormes con jardines perfectamente cuidados, autos lujosos estacionados en entradas circulares, portones de hierro forjado que protegían vidas que Roberto apenas podía imaginar. La iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia era impresionante. Católica, antigua, con torres que se alzaban hacia el cielo como dedos de piedra. Roberto había pasado por ahí una vez, años atrás, cuando trabajaba en la construcción de un edificio cercano. Recordaba haber pensado que era el tipo de lugar donde se casaba la gente importante. Nunca imaginó que algún día su hija se casaría ahí. Roberto llegó 1 hora antes de la ceremonia, no porque quisiera llegar temprano, sino porque no había calculado bien el tiempo del viaje y prefería llegar antes que tarde. Se quedó parado en la banqueta frente a la iglesia, observando cómo llegaban los otros invitados. Los autos que se detenían frente a la entrada eran como algo salido de una revista. BMW, Mercedes-Benz, Audi, marcas que Roberto solo conocía de nombre. De cada auto bajaban personas que parecían modelos de revista, mujeres con vestidos que costaban más que su salario de 3 meses, hombres con trajes que les quedaban perfectos, como si hubieran sido hechos especialmente para ellos. Todos caminaban con una confianza que Roberto nunca había sentido, como si el mundo fuera suyo y estuvieran seguros de su lugar en él. Roberto miró su reflejo en la ventana de una tienda cercana y sintió que se encogía. Entre toda esa elegancia, él parecía lo que era, un hombre pobre que no pertenecía ahí. Disculpe, Roberto se volteó. Un joven vestido con un uniforme elegante lo miraba con una sonrisa profesional pero fría. ¿Es usted invitado a la boda Mendoza Hernández? Sí, soy el padre de la novia. La expresión del joven cambió ligeramente. Sus ojos recorrieron a Roberto de arriba abajo, notando cada detalle, el traje mal ajustado, los zapatos gastados, la corbata barata. Roberto pudo ver el momento exacto en que el joven procesó la información y llegó a una conclusión. Ah, perfecto. El señor Mendoza me pidió que lo escoltara a su asiento, pero el tono había cambiado. Ya no era el tono profesional y respetuoso que había usado inicialmente. Ahora había una condescendencia apenas disimulada, como si estuviera hablando con un niño o con alguien que no entendía las reglas del lugar. Roberto siguió al joven hacia el interior de la iglesia, sintiendo las miradas de los otros invitados. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con algo que parecía lástima, y algunos pocos con lo que Roberto interpretó como desprecio apenas disimulado. La iglesia por dentro era aún más impresionante que por fuera. Columnas de mármol se alzaban hacia un techo decorado con frescos que probablemente tenían siglos de antigüedad. Los bancos estaban hechos de madera tallada, y cada detalle hablaba de dinero, de tradición, de un mundo donde las cosas bellas se daban por sentado. El joven lo condujo hacia un banco en la parte posterior, lejos del altar principal. Aquí está bien, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Roberto se sentó y miró hacia adelante. Los bancos de enfrente estaban reservados para la familia del novio, y ya se estaban llenando de personas elegantes que se saludaban con besos en las mejillas y conversaciones animadas sobre viajes a Europa, inversiones en la bolsa, y planes para las vacaciones de verano en sus casas de la playa. Roberto escuchó fragmentos de conversaciones que le sonaban como si estuvieran hablando en otro idioma. ¿Ya viste el nuevo Porsche de Fernando? ¿Divino? Simplemente divino. Estuvimos en París el mes pasado.
El hotel era, bueno, tú sabes cómo son los franceses con el servicio. Mide Queréter finalmente terminó la remodelación de la casa de Cuernavaca. Costó una fortuna, pero valió completamente la pena. Roberto se sintió como un extraterrestre tratando de entender una civilización alienígena. Ese era el mundo de su hija ahora. Un mundo donde el dinero no era algo por lo que preocuparse, sino algo que simplemente estaba ahí, como el aire que respiraba. Más invitados continuaron llegando. Roberto notó que cuanto más elegantes eran, más cerca del altar los sentaba. Había una jerarquía invisible pero clara, y él estaba definitivamente en el fondo de esa escala. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Las puertas principales de la iglesia se abrieron, y entró María. El corazón de Roberto se detuvo. Su hija estaba radiante. El vestido era algo salido de un cuento de hadas, blanco como la nieve recién caída, con encajes tan delicados que parecían haber sido tejidos por ángeles. El velo caía en cascadas de una tiara que brillaba con lo que Roberto asumió eran diamantes reales. María caminaba con una gracia que Roberto no recordaba haber visto antes, como si hubiera tomado clases de cómo moverse en ese mundo. Y ahí estaba el problema, María no caminaba sola hacia el altar. A su lado estaba Eduardo Mendoza, el padre de Alejandro, con su brazo ofrecido para que ella se apoyara. Eduardo era todo lo que Roberto no era, alto, distinguido, con un traje que probablemente costaba más que lo que Roberto ganaba en un año. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su postura era erguida y confiada, y cuando sonreía, mostraba dientes perfectamente blancos y alineados. Roberto sintió como si le hubieran dado una puñalada en el estómago. Su hija había elegido que otro hombre la acompañara al altar. Un hombre que apenas conocía desde hace un año, pero que podía ofrecerle lo que Roberto nunca podría: respetabilidad en ese mundo de lujos. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos, pero Roberto las contuvo. No aquí. No delante de toda esta gente. Ya se sentía suficientemente humillado. La ceremonia procedió con toda la pompa y elegancia que el dinero podía comprar. El sacerdote era claramente alguien importante en la jerarquía eclesiástica, no el padre común de una parroquia de barrio. Su homilía estuvo llena de referencias a la importancia del matrimonio en la sociedad, a la unión de dos familias respetables, a la continuación de tradiciones que habían perdurado por generaciones. Roberto escuchó cada palabra como si fueran dagas. Dos familias respetables, ¿qué hacía eso a su familia? Respetable solo una de las dos. Tradiciones que habían perdurado por generaciones, ¿qué tradiciones? La tradición de trabajar con las manos. La tradición de levantarse antes del amanecer para poner comida en la mesa. La tradición de sacrificar todo por los hijos. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, Roberto sintió un impulso loco de levantarse y gritar. No una objeción al matrimonio en sí, sino una objeción a toda la farsa. Una objeción a ser tratado como un ciudadano de segunda clase en la boda de su propia hija. Una objeción a ser invisible, a ser el secreto sucio que había que mantener escondido en la parte trasera de la iglesia. Pero no dijo nada. Se quedó sentado, con las manos apretadas en puños sobre sus rodillas, viendo cómo su hija se casaba con un hombre que parecía bueno, en una ceremonia que era todo lo que una niña podía soñar, en un mundo donde Roberto no tenía lugar. Cuando la ceremonia terminó y los novios salieron de la iglesia entre aplausos y lluvia de arroz, Roberto se quedó sentado unos minutos más. Los otros invitados se levantaron y comenzaron a salir, hablando animadamente sobre lo hermosa que había estado la ceremonia, lo elegante que se veía María, lo perfecto que era Alejandro. Roberto finalmente se levantó y caminó lentamente hacia la salida. Afuera, los novios posaban para fotos profesionales con un fotógrafo que tenía equipo que Roberto nunca había visto. Las familias se organizaban para las fotos grupales, primero los Mendoza, luego los amigos del novio, luego los amigos de la novia. Roberto esperó a que alguien lo llamara para las fotos familiares. Esperó y esperó. Pero la llamada nunca llegó. Finalmente, María lo vio parado ahí, solo, a unos metros de distancia del grupo. Sus ojos se encontraron por un momento. Roberto vio algo en la mirada de su hija: culpa, dolor, pero también alivio. Alivio de que él hubiera tenido la decencia de mantenerse apartado. María murmuró algo al fotógrafo, quien miró hacia Roberto y asintió. Señor Hernández, le gritó el fotógrafo, ¿podría acercarse para una foto con su hija? Roberto se acercó lentamente, consciente de que todas las miradas estaban sobre él. Se paró junto a María, sin saber dónde poner las manos, sintiéndose completamente fuera de lugar entre toda esa elegancia. El fotógrafo tomó exactamente 3 fotos. 3. Roberto había visto que con los Mendoza había tomado al menos 20 de diferentes ángulos y poses. Perfecto, dijo el fotógrafo con una sonrisa falsa.
Ya está. Roberto se alejó del grupo y miró su reloj. La recepción era en 1 hora, en un salón de eventos que quedaba a unos kilómetros de ahí. Se supone que habría transporte para los invitados, pero nadie le había dicho nada sobre eso. Se acercó discretamente al joven que lo había escoltado antes. Disculpe, ¿sabe cómo llegar al salón de la recepción? El joven lo miró como si hubiera olvidado completamente su existencia. Ah, sí. Hay autobuses que van hacia esa zona. Puede tomar cualquiera que diga Centro Comercial Las Américas y bajarse 3 paradas antes. Roberto asintió. Por supuesto. Mientras los demás invitados serían trasladados en autos privados o en el transporte que los Mendoza habían organizado, él tendría que arreglársela solo. El viaje en autobús le tomó 1 hora y media, y cuando finalmente llegó al salón, ya había perdido los primeros 30 minutos de la recepción. El salón era exactamente lo que había esperado, elegante hasta el punto de ser intimidante. Candelabros de cristal colgaban del techo, las mesas estaban decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que el salario semanal de Roberto, y había más meseros que invitados, todos vestidos con uniformes impecables. Roberto entró discretamente y buscó su lugar. Su nombre estaba en una mesa en el rincón más lejano del salón, junto con algunas personas que no reconocía. Se dirigió hacia allá, tratando de pasar desapercibido. Roberto se volteó y vio a Carmen, su hermana menor, acercándose hacia él con una sonrisa nerviosa. Carmen había venido con su esposo Raúl y sus 2 hijos. Como Roberto, estaban claramente fuera de su elemento, pero al menos no estaba completamente solo. «Hermano, ¿te veías tan elegante en la ceremonia?», dijo Carmen, dándole un abrazo. «María se ve preciosa, ¿verdad?». Roberto asintió, sin confiar en su voz. Se sentaron en su mesa asignada junto con 2 parejas que se presentaron como vecinos del barrio donde había crecido María. Roberto se sintió un poco más cómodo con ellos. Eran gente trabajadora como él, un mecánico con su esposa que trabajaba en una tienda, y un chofer de autobús con su esposa que hacía y vendía tamales. Al menos ahí podía respirar un poco. La cena fue una experiencia surrealista. Meseros con guantes blancos servían platos que Roberto no sabía ni cómo pronunciar. Había más tenedores y cuchillos de los que sabía cómo usar, y constantemente se sentía como si estuviera haciendo algo mal. Los otros invitados en las mesas más cercanas al centro del salón parecían completamente cómodos con toda la pompa, hablando y riendo mientras disfrutaban de vinos que probablemente costaban más que la renta mensual de Roberto. Fue durante el postre cuando comenzó a escuchar las conversaciones de la mesa de al lado. ¿Viste al padre de la novia?, susurró una mujer con un vestido que brillaba cada vez que se movía. Sí, pobrecito. Se ve tan fuera de lugar, respondió otra, con una voz que pretendía ser compasiva pero que sonaba condescendiente. Roberto se tensó, pero trató de seguir comiendo su postre como si no hubiera escuchado nada. Esperanza me contó que trabaja en construcción, continuó la primera mujer. Con sus manos, ya sabes. Y vive en una de esas casitas de interés social. Aparentemente tienen que compartir 2 cuartos entre toda la familia. Dios mío, respondió la segunda. ¿En serio? Y María creció ahí. Sí, pero mira cómo salió. Es una niña encantadora. Aunque supongo que ahora tendrá que mantener cierta distancia, ya sabes. No puede andar arrastrando a toda su familia a los eventos sociales de Alejandro. Roberto sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Distancia. De su propia familia. Es una lástima, en realidad, añadió una tercera voz. Los Mendoza son una familia tan respetable. Eduardo tiene negocios por todo el país. Esperanza viene de una familia de abolengo. Y ahora, bueno, supongo que tendrán que lidiar con esto. Señalaron discretamente hacia la mesa de Roberto con movimientos casi imperceptibles de la cabeza. Roberto apretó los puños debajo de la mesa. Carmen, que había escuchado todo, le puso una mano en el brazo. No les hagas caso, hermano. Son unas víboras. Pero el daño estaba hecho. Roberto se sintió como si tuviera una marca en la frente que decía, no pertenezco aquí, en letras mayúsculas. Las cosas empeoraron cuando comenzó la parte del baile. María y Alejandro tuvieron su baile de novios con una canción romántica mientras todos los aplaudían. Luego siguió el baile del padre con la novia. Roberto esperó. Esperó a que María lo buscara con la mirada, a que extendiera la mano hacia él, a que lo invitara a bailar como lo habían hecho en casa cuando ya era pequeña y ponía música en la radio vieja de la cocina. Pero en lugar de eso, María bailó con Eduardo Mendoza. Roberto sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que había estado agrietándose durante meses pero que finalmente se había hecho pedazos. Su hija había bailado el baile del padre con otro hombre. Roberto se levantó abruptamente de la mesa. ¿A dónde vas?, le preguntó Carmen.
Necesito aire, murmuró Roberto, caminando rápidamente hacia la salida. Afuera del salón había un pequeño jardín donde Roberto pudo estar solo por unos minutos. Se sentó en una banca y puso su cabeza entre sus manos. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día finalmente comenzaron a caer. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento había fallado como padre? Había dado todo por sus hijos. Literalmente todo. Su salud, su juventud, su dignidad, sus sueños. Había trabajado hasta que su cuerpo se desmoronó. Había vivido con deudas que lo ahogaban. Había sacrificado cada pequeño placer personal para que ellos pudieran tener una oportunidad mejor. Y ahora su hija se avergonzaba de él. Roberto se secó las lágrimas y regresó al salón. No podía quedarse afuera toda la noche. Sin importar lo que sintiera, era la boda de su hija, y él iba a estar ahí hasta el final. Cuando regresó a su mesa, la conversación de las mujeres de al lado había escalado. Ya no estaban hablando en susurros. Y miren esos zapatos, decía una de ellas, claramente señalando hacia Roberto. Están tan gastados que puedo ver sus calcetines a través de las suelas. Las carcajadas fueron claras y crueles. Es una lástima, realmente, añadió otra. María es una chica encantadora, pero ya saben lo que dicen, la manzana no cae lejos del árbol. Esperemos que Alejandro no tenga que mantener a toda esa familia. Roberto se levantó lentamente. Esta vez, no iba a huir. Esta vez, iba a enfrentar la situación. Se acercó a la mesa de las mujeres, que se callaron inmediatamente cuando lo vieron acercarse. Disculpen, dijo Roberto, su voz tranquila pero firme. Estaban hablando de mí. Las mujeres se pusieron rojas como tomates. Esperanza Mendoza, que había estado liderando la conversación, tartamudeó. Oh, Roberto, no. Estábamos comentando que hermosa se ve María. No, dijo Roberto, acercándose un paso más. Estaban hablando de mis zapatos, de mi casa, de mi trabajo, de mi familia. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Otras mesas comenzaron a notar la tensión. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente hasta que una parte considerable del salón estaba prestando atención. Roberto miró a cada una de las mujeres en la mesa. Tienen razón en todo, dijo, su voz ganando fuerza. Estos zapatos tienen 10 años. Los compré para el funeral de mi esposa. Y sí, trabajo con mis manos. Estas manos, las levantó, mostrando las cicatrices, los callos, las marcas de años de trabajo duro. Estas manos construyeron la casa donde su hijo conoció a mi hija, señora Mendoza. Construyeron la escuela donde María se graduó con honores. Construyeron el hospital donde Roberto se detuvo. Su voz se había alzado lo suficiente para que gran parte del salón pudiera escucharlo, y se dio cuenta de que estaba a punto de decir cosas que tal vez no debería decir. Secretos familiares. Dolor privado. Cosas que esa gente no tenía derecho a conocer. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. María se había acercado, con los ojos llenos de lágrimas y pánico. Papá, por favor, Roberto la miró. Su hermosa hija, vestida como una princesa, rogándole que se callara. Rogándole que no arruinara su momento perfecto con su presencia imperfecta. Y en ese momento, Roberto tomó una decisión. Se dirigió hacia donde estaba el micrófono del DJ. El joven, nervioso por la tensión que se sentía en el aire, se lo entregó sin preguntar. Disculpen, dijo Roberto, su voz amplificada llenando todo el salón. Sé que no tenía planeado hablar esta noche, pero creo que hay algunas cosas que necesito decir. El salón quedó en completo silencio. Todos los ojos estaban fijos en él, curiosos, hostiles, incómodos, expectantes. Roberto respiró profundamente y miró a su hija, que estaba parada a unos metros de distancia con las manos sobre la boca, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Mi nombre es Roberto Hernández, comenzó. Y soy el padre de la novia. Una pausa. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado y el tintinear ocasional de una copa de vino. Hace una hora, algunas personas en este salón estuvieron discutiendo mi apariencia. Mis zapatos rotos, mi ropa barata, mi trabajo, mi casa. Y tienen razón en todo eso. Soy pobre. Muy pobre. Un murmullo incómodo recorrió el salón. Roberto alzó la mano para silenciarlo. Pero lo que ustedes no saben, continuó, su voz ganando una fuerza que no sabía que tenía, es porque soy pobre. Miró directamente a Esperanza Mendoza, que se había puesto pálida como un fantasma. Y creo que es hora de que se enteren. El silencio se hizo aún más profundo, si eso era posible. Roberto tenía la atención completa de cada persona en ese salón. Y entonces,
Con el micrófono en la mano y el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Roberto comenzó a contar la verdad. La verdad sobre Elena. La verdad sobre el cáncer. La verdad sobre las deudas. La verdad sobre los sacrificios que había hecho no por nobleza o heroísmo, sino por amor. Amor puro, desesperado, incondicional. La verdad que cambiaría para siempre la forma en que todos en ese salón lo verían. Y la verdad que, tal vez, le devolvería a su hija. ¿Qué pasará cuando Roberto tome el micrófono? ¿Logrará recuperar la dignidad que perdió? ¿Cómo reaccionará María al escuchar la verdad completa? No te pierdas el capítulo 2. Comenta qué crees que va a pasar. Dale like si esta historia te emocionó. Suscríbete para no perderte la continuación y compártela con alguien que necesite recordar que el verdadero valor no se mide en dinero sino en sacrificio y amor. El micrófono se sintió pesado en las manos de Roberto, como si sostuviera el peso de toda su vida. Cada rostro en el salón estaba vuelto hacia él, esperando. Algunos con curiosidad mórbida, otros con desprecio apenas disimulado, unos pocos con lo que parecía genuina expectación. Roberto respiró profundamente y comenzó. Hace 3 años y medio, mi esposa Elena fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores nos dijeron que le quedaban 6 meses de vida. 6 meses para despedirse. 6 meses para ver crecer a sus hijos. 6 meses para vivir. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, pero continuó. Pero también nos dijeron que había un tratamiento experimental. Quimioterapia agresiva, medicamentos importados, cirugías complejas. No era una cura, pero podría darle tiempo. Tal vez 1 año más. Tal vez 2, si teníamos suerte. Roberto miró directamente a Esperanza Mendoza, que se había puesto visiblemente incómoda en su asiento. El tratamiento costaba 20,000 pesos por semana. 20,000. Yo ganaba 12,000 pesos al mes trabajando en construcción. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Roberto pudo escuchar el sonido de su propia respiración amplificada por el micrófono. Pero cuando amas a alguien, continuó, cuando amas a alguien con cada fibra de tu ser, no calculas. No te detienes a pensar si es lógico o práctico. Solo actúas. Roberto se limpió los ojos con el dorso de la mano libre. Vendí todo lo que tenía. Mi camioneta, que era mi herramienta de trabajo. Los muebles que Elena y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo durante 15 años de matrimonio. El pequeño terreno que había estado pagando por 10 años, donde soñaba construir una casa más grande para mis hijos. Su voz se hizo más fuerte, más decidida. Cuando eso no fue suficiente, pedí préstamos. Préstamos bancarios, préstamos con amigos, préstamos con compañeros de trabajo. Y cuando los bancos ya no me prestaron más dinero porque no tenía cómo respaldar las deudas, recurrí a prestamistas privados. Roberto hizo una pausa, viendo cómo las expresiones en el salón comenzaban a cambiar. La condescendencia se transformaba lentamente en algo más parecido a la incomodidad. Agiotistas, dijo la palabra como si fuera veneno. Gente que presta dinero a intereses que pueden destruir una familia. Pero no me importaba. Elena estaba viva, estaba respondiendo al tratamiento, estaba viendo a María terminar la preparatoria con honores. Roberto volteó hacia su hija, que lloraba silenciosamente junto a Alejandro. Elena vivió 8 meses después del diagnóstico. 8 meses preciosos donde pudo ver a María enamorarse por primera vez. Donde pudo conocer a Alejandro cuando eran apenas novios de preparatoria. Donde pudo darle consejos sobre la universidad, sobre la vida, sobre el amor. La voz de Roberto se quebró completamente por un momento. Tuvo que detenerse, respirar, recomponerse. 8 meses donde pudo despedirse apropiadamente de cada uno de sus hijos. Donde pudo escribirles cartas para cuando se graduaran, para cuando se casaran, para cuando tuvieran sus propios hijos. 8 meses de tiempo prestado que no habríamos tenido sin ese tratamiento. Roberto miró alrededor del salón. Muchos de los invitados tenían lágrimas en los ojos. Incluso algunas de las mujeres que habían estado burlándose de él parecían conmovidas. Cuando Elena murió, yo debía 350,000 pesos. 350,000 pesos a prestamistas que no entienden de dolor o de pérdida. Que solo entienden de pagos semanales y de intereses que crecen como cáncer. Roberto hizo una pausa dramática. ¿Saben qué pasa cuando no puedes pagar a esa gente? No te mandan cartas elegantes como los bancos. No te llaman por teléfono para recordarte cortésmente tu deuda. Su voz se volvió dura, fría. Vienen a tu casa. Con armas. Amenazan a tus hijos. Una vez pusieron una pistola en la cabeza de Miguel, mi hijo de 15 años, mientras María lloraba en una esquina y Sofía se escondía debajo de la cama. Gasps audibles de horror recorrieron el salón.
Esperanza Mendoza se había puesto completamente pálida. Esa noche, continuó Roberto, mientras consolaba a mis hijos aterrorizados, tomé una decisión. Haría lo que fuera necesario para pagar esa deuda. Lo que fuera. Para que mis hijos pudieran dormir sin miedo. Para que pudieran ir a la escuela sin preocuparse de que alguien los lastimara por mis errores. Roberto se enderezó, su postura volviéndose más erguida, más digna. Así que trabajé. Trabajé como nunca había trabajado en mi vida. 18 horas al día, 7 días a la semana. Cargaba costales de cemento que pesaban más que mi hija Sofía. Mezclaba concreto bajo el sol de 40 grados hasta que me desmayaba de deshidratación. Limpiaba cimientos en construcciones donde otros hombres se negaban a trabajar porque era demasiado peligroso. Su voz se alzó, llena de una fuerza que nadie en ese salón había esperado. Estos zapatos rotos, dijo, señalando hacia abajo, caminaron cientos de kilómetros buscando trabajo extra. Cada fin de semana, cada día festivo, cada momento libre que tenía. Esta ropa barata es la única que tengo porque cada peso que no iba a comida o renta, iba a pagar esas deudas. Roberto miró directamente a las mujeres que se habían burlado de él. Durante 3 años, no compré ni un refresco, ni un dulce, ni un periódico. No fui a ver ni una sola película. No salí a comer ni una sola vez. Cada peso tenía un destino, mantener a mis hijos con vida y pagar la deuda que había contraído para mantener viva a su madre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María. Alejandro la abrazaba, también con los ojos húmedos. ¿Saben cuándo terminé de pagar la última deuda?, preguntó Roberto. Hace 2 meses. 2 meses. 3 años y 2 meses después de la muerte de Elena, finalmente hice el último pago. Roberto se limpió los ojos otra vez. ¿Y saben qué fue lo primero que hice con mi primer sueldo libre en más de 3 años? El silencio era absoluto. Fui a una boutique. Una boutique real, no una tienda de segunda mano. Y compré un vestido de novia para María. No el que ella quería, porque ese costaba 50,000 pesos y yo solo tenía 15,000 ahorrados. Pero un vestido hermoso, digno de una princesa. Roberto volteó hacia María, que sollozaba inconsolablemente. Y cuando María se probó ese vestido y se vio en el espejo de esa boutique, se veía exactamente como su madre el día que me casé con ella hace 25 años. En una iglesia pequeña de nuestro barrio, donde yo usé un traje prestado de mi hermano y Elena usó un vestido que cosió mi suegra con tela que compramos en el mercado. La voz de Roberto se suavizó, volviéndose casi tierna. Pero Elena estaba hermosa. No porque su vestido fuera caro o porque la ceremonia fuera elegante. Estaba hermosa porque brillaba de felicidad. Porque estaba enamorada. Porque sabía que, sin importar lo que viniera, enfrentaríamos todo juntos. Roberto hizo una pausa y miró alrededor del salón. Señora Mendoza, dijo, dirigiéndose directamente a Esperanza, usted tiene razón en todo lo que dijo sobre mí. Soy pobre. Mis zapatos están rotos. Mi ropa es barata. Vivo en una casa pequeña de interés social donde 5 personas compartimos 2 recámaras. Esperanza parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Pero hay algo que usted no entiende, continuó Roberto, su voz ganando una dignidad que cortaba el aire como una espada. Yo elegí esta pobreza. Elegí estos zapatos rotos. Elegí esta ropa barata. Elegí vivir en esa casa pequeña. Su voz se alzó nuevamente. Elegí ser pobre para que mi esposa pudiera tener 8 meses más de vida. Elegí trabajar hasta destruir mi cuerpo para que mis hijos pudieran dormir seguros. Elegí sacrificar mi comodidad, mi salud, mi dignidad aparente, para que María pudiera tener una educación, para que Miguel pudiera trabajar conmigo y aprender un oficio honesto, para que Sofía pudiera seguir siendo una niña un poco más tiempo. Roberto miró a toda la audiencia. Ustedes se ríen de mi pobreza como si fuera una falla de carácter. Como si yo fuera menos que ustedes. Pero mi pobreza no es el resultado de la pereza o la incompetencia. Mi pobreza es el resultado del amor. Del sacrificio. De tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que más amo en este mundo. Su voz se volvió desafiante. ¿Alguno de ustedes puede decir lo mismo? ¿Alguno de ustedes ha sacrificado todo, literalmente todo, por amor? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto bajó el micrófono y miró a María, que se había acercado lentamente hacia él. Perdóname, mija, dijo en voz baja, pero el micrófono aún captó sus palabras. No quería arruinar tu día especial. No quería avergonzarte delante de tus nuevos familiares y amigos. María lo abrazó con fuerza, sollozando. No me avergonzaste, papá. Nunca me has avergonzado. Yo fui la que se avergonzó. Y me perdono por eso. Roberto abrazó a su hija,
sintiendo como algo que se había roto entre ellos comenzaba a sanarse. Te amo, papá, murmuró María contra su oído. Te amo tanto. Y estoy tan orgullosa de ser tu hija. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Eduardo Mendoza, el padre de Alejandro, se levantó de su mesa y comenzó a caminar hacia Roberto. Roberto, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción, yo perdí a mi padre cuando tenía 12 años. Mi madre tuvo que trabajar limpiando casas para mantenernos a mi hermana y a mí. Sé lo que es la pobreza. Sé lo que es la humillación de no tener dinero para las cosas básicas. Eduardo se detuvo frente a Roberto, con los ojos húmedos. Pero olvidé de dónde vengo. Me volví exitoso y pensé que eso me hacía mejor que otros. Olvidé lo que significa realmente el sacrificio, el amor incondicional de un padre. Eduardo extendió su mano hacia Roberto. Te pido disculpas. No por mi esposa, porque ella tendrá que hacer eso por sí misma. Pero por mí. Por permitir que esto pasara. Por no detener las burlas. Por no reconocer inmediatamente el tipo de hombre que eres. Roberto miró la mano extendida por un largo momento, luego la estrechó firmemente. Alejandro es un buen muchacho, dijo Roberto. Puede ver que ama a María sinceramente. Solo cuídenla. Es todo lo que tengo, la cuidaremos, prometió Eduardo. Y serás bienvenido en nuestra familia siempre. Siempre. En ese momento, los invitados comenzaron a aplaudir. Lentamente al principio, luego más fuerte. No un aplauso de lástima o condescendencia, sino de respeto genuino. De reconocimiento. Incluso algunas de las mujeres que se habían burlado de Roberto se levantaron para aplaudir, con lágrimas corriendo por sus rostros maquillados. Roberto miró alrededor del salón, viendo cómo las expresiones habían cambiado completamente. Ya no era el hombre pobre que no pertenecía ahí. Era un padre que había sacrificado todo por amor. Un hombre cuya dignidad no dependía de su cuenta bancaria o de la marca de su ropa. Esperanza Mendoza seguía sentada, visiblemente incómoda, pero Roberto se acercó a ella. Señora Mendoza, dijo en voz baja, no guardo rencor. Entiendo que mi presencia debe resultarle complicada. Pero espero que podamos encontrar una forma de convivir. Por nuestros hijos. Esperanza lo miró por un momento, luego asintió lentamente. Yo, lo siento, Roberto. No tenía derecho a burlarme. No conocía tu historia. Ahora la conoce, dijo Roberto simplemente. Y espero que eso haga una diferencia. Roberto regresó a su mesa, pero ya no era el mismo hombre que había llegado esa mañana. Había recuperado algo que no sabía que había perdido, su dignidad. Su lugar en el mundo. María se acercó a su mesa y lo abrazó nuevamente. Papá, quiero que bailes conmigo. El baile que nos perdimos. Roberto sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en meses. ¿Estás segura, mija? No soy muy buen bailarín. Eres el mejor bailarín del mundo, papá. Me enseñaste a bailar en la cocina de nuestra casa cuando tenía 5 años. ¿Recuerdas? Roberto recordó. Recordó a Elena preparando la cena mientras él y María bailaban salsa en la pequeña cocina, con la radio sonando música romántica de los 80. Padre e hija fueron a la pista de baile, y Roberto tomó a María en sus brazos como lo había hecho cuando era una niña pequeña. Bailaron lentamente, ignorando a todos los demás, perdidos en su propio momento. Cuando la canción terminó, Roberto miró a su hija a los ojos. Te amo, María. Y estoy orgulloso del hombre que elegiste. Alejandro parece ser bueno para ti. Te amo, papá. Y prometo que nunca más voy a dejar que nadie te falte al respeto. Nunca más. Roberto asintió, sabiendo que su hija había aprendido algo importante esa noche. Había aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero o estatus social. Se mide en amor. En sacrificio. En la capacidad de dar todo por las personas que amas. Y en eso, Roberto Hernández era el hombre más rico del mundo. Fin. Epílogo. 6 meses después, Roberto se despertó en su nueva habitación y miró por la ventana hacia el jardín que Eduardo Mendoza había insistido en que diseñara él mismo. No era una habitación lujosa según los estándares de los Mendoza, pero para Roberto era un palacio. Tenía su propia recámara, su propio baño, y lo más importante, estaba en la misma propiedad donde vivían María y Alejandro. Después de la boda, Eduardo había hecho algo extraordinario. Había comprado la casa de al lado de la suya y se la había dado a Roberto y sus hijos. No como caridad, sino como un reconocimiento. Un hombre que sacrifica todo por su familia merece vivir cerca de esa familia, había dicho Eduardo. Roberto siguió trabajando en construcción, pero ahora como supervisor en una de las empresas de Eduardo. Ganaba más dinero del que había ganado en toda su vida,
pero lo más importante era que tenía horarios normales. Podía cenar con sus hijos. Podía ayudar a Sofía con su tarea. Podía ver a Miguel progresar en su trabajo y en sus estudios nocturnos. Y cada domingo, toda la familia se reunía para comer. Roberto, Miguel y Sofía, María y Alejandro, Eduardo y Esperanza, que había aprendido a tratarlo con respeto genuino, y Carmen con su familia. Comían en la mesa que Elena había elegido años atrás, la que Roberto había logrado recuperar cuando finalmente tuvo dinero para reamodelar su casa. Y antes de cada comida, Roberto levantaba una copa en honor a Elena, por la mujer que nos enseñó que el amor verdadero no tiene precio, decía siempre, y todos brindaban, sabiendo que tenían razón. Mensaje final. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en el amor incondicional, el sacrificio desinteresado y la dignidad que surge de hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Roberto nos enseña que a veces la pobreza material es el resultado de una riqueza espiritual inmensa. Que a veces ser menos, en términos económicos, significa ser más, en términos humanos. ¿Te emocionó esta historia? Déjanos saber en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el verdadero valor de una persona no se mide en dinero. Suscríbete para más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.